Muy buenos días a todos. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda, a cargo de la asignatura de Física en la Institución Educativa San José del municipio de La Unión Valle. Este video está dirigido a los estudiantes de grado noveno para tratar el tema del movimiento parabólico. En este video vamos a encontrar cómo no hay necesidad de recurrir a ecuaciones especiales para el manejo del movimiento parabólico, sino que solo se debe tener en cuenta una superposición de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado aplicadas a la caída libre. Veamos con atención el documento entonces. Como les comentaba entonces, estamos hablando del movimiento parabólico y estamos en un entorno en el cual el día de ayer, en horas de la noche, la Selección Colombia Femenina de Voleibol Adulto logró clasificar a el Campeonato Mundial que se va a realizar en Polonia en el año 2022. ¿Y por qué hago alusión al equipo de voleibol? Porque el voleibol es un deporte en el cual se aplican los principios del movimiento parabólico. Su análisis tiene que ver con la aplicación del movimiento parabólico. Y así muchos deportes, el golf, el béisbol, ahora que estamos tanto auge con nuestro compatriota Giovanni Urshela, hasta el atletismo, porque los que ya han ido revisando esta temática vieron que en su explicación inicial utilicé un video de la final del salto triple en los Olímpicos de Tokio, en donde hay cambios en las variables fundamentales que tienen que ver con el movimiento parabólico y que fueron claves para que Yulimar Rojas ganase la medalla de oro por encima de las pretensiones de la portuguesa Patricia Mamona y de la española Ana Peleteiro. Entonces vamos a mirar el movimiento parabólico, pero lo vamos a considerar en su modelación como una superposición de los modelos MRU y MRUA. MRUA aplicado a la caída libre. Y para tener conocimiento de este modelo, vamos a revisarlo desde un esquema fundamental con respecto a la trayectoria. Entonces, como podemos observar en el dibujo que se muestra en la imagen y que en este momento estoy concentrando la visión sobre él, encontramos que una trayectoria parabólica corresponde a un arco que tiene un punto de inicio y un punto de finalización. Este, como está planteado, es la consideración más simple. ¿Cómo así que la consideración más simple? Cuando el punto de inicio y el punto de finalización se encuentran sobre el mismo plano horizontal, lo que va a permitir deducir que cuando se llegue al punto de altura máxima va a corresponder con la mitad de la trayectoria, que si usted ya la ve desde el punto de vista estudio de gráficas en matemática, pues corresponde a una parábola abierta hacia abajo con el vértice ubicado en la mitad de la trayectoria. Entonces, fácilmente este dibujo nos va a llevar a concluir que cuando tengamos el punto de altura máxima es porque tenemos la mitad del alcance máximo horizontal. Pero esas consideraciones las vamos a ir revisando poco a poco. Y que, dada que la forma de la trayectoria es igual, podríamos también aventurarnos a pensar que el tiempo que invierta el cuerpo subiendo será el tiempo que invierta bajando, si es que nuestro movimiento está dentro de las consideraciones de las condiciones de la caída libre. Entonces vamos a revisar todo eso en detalle. Lo primero, pues vemos que el movimiento parabólico está regido por dos variables fundamentales: el tamaño de la velocidad inicial y el ángulo de inclinación del vector velocidad inicial. Todo esto lo podríamos resumir en el vector velocidad inicial, porque recordemos que el ángulo va a ayudar a dar caracterización a la dirección y al sentido.
Entonces, miremos qué pasa con esa velocidad inicial. Velocidad inicial que está marcada en nuestro diagrama como un vector de color rojo, que allí lo vemos en su tamaño y vemos el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal marcado con la letra griega alfa. Y si nos vamos moviendo a lo largo de la trayectoria, vamos viendo que ese vector rojo va perdiendo tamaño y también va perdiendo ángulo de inclinación, hasta que cuando llega a lo que hemos considerado como la mitad de la trayectoria, su ángulo de inclinación es 0, y a medida que empieza a seguir la trayectoria, entonces es porque ese vector empieza a otra vez marcar un cierto ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, pero hacia lo que consideramos el lado negativo en los ángulos, hasta que se nos da el aterrizaje y, oh coincidencia, el ángulo con el cual está tocando otra vez el punto de finalización es el mismo ángulo pero considerado negativo a con el cual partió. Y estas consideraciones son importantísimas para hacer la modelación matemática. También estamos viendo que ese vector rojo lo estamos descomponiendo en componentes rectangulares precisamente. Y recordemos que las componentes rectangulares se obtienen como resultado de la operación producto escalar. ¿Cómo obtenemos la componente rectangular horizontal? Es decir, la que va alineada con un eje X, al multiplicar el vector velocidad inicial, o sea el vector rojo, por el vector unitario Y, que es quien corresponde a la dirección X. ¿Y cómo obtenemos la componente rectangular vertical? Es cuando multiplicamos el vector velocidad inicial, es decir, el vector rojo, por el vector unitario J. Y ese vector unitario J es quien ese producto nos va a dar como resultado la magnitud de ese vector vertical que estamos viendo allí. Entonces, lo que estamos aquí concentrando en la imagen corresponde a un dibujo que llamamos nosotros descomposición vectorial o representación de la suma de vectores por el método del paralelogramo, donde el vector horizontal y el vector vertical, formando un paralelogramo y trazando un vector rojo a lo largo de su diagonal, representa que el vector rojo puede ser sustituido por la suma de los dos vectores azules. Es decir, que en nuestra modelación matemática o estamos trabajando con el vector rojo, que el vector rojo es quien está dictaminando la forma de la trayectoria, que revisemos de nuevo, miren que se va reduciendo el tamaño del vector rojo, pero también su ángulo de inclinación. Llega un momento donde ese vector rojo es una cantidad mínima y tiene ángulo de inclinación 0, y después empieza a aumentar otra vez de tamaño hasta que llega al punto final, donde su tamaño parecería ser muy similar al tamaño del vector velocidad inicial, dado que lo están caracterizando con que el ángulo de inclinación corresponde al mismo ángulo alfa, pero considerado negativo. Entonces, ese vector rojo es quien está dictaminando la forma real de la trayectoria del objeto. Pero nosotros, para hacer la modelación matemática, vamos a hacer la siguiente simulación: que el cuerpo real se parte en dos pedazos y un pedazo va a realizar solo movimiento horizontal y otro pedazo va a realizar solo movimiento vertical. El movimiento horizontal no va a tener influencia de fuerza alguna, lo que lleva entonces a considerar que es un movimiento que no tiene aceleración, y al no tener aceleración lo hemos de considerar movimiento rectilíneo uniforme. Y el movimiento vertical va a ser un movimiento donde, al considerarlo de caída libre, vamos a tener como contrincante en la carrera de ascenso a la fuerza de gravedad
y como colaborador en la carrera de descenso a la misma fuerza de gravedad. Lo que implica entonces, basado en lo que ya hemos estudiado, que en la carrera de ascenso ese vector velocidad en y se irá reduciendo de tamaño hasta llegar a un punto cero. Y desde ese punto cero empezará a crecer en sentido contrario, en sentido de descenso, hasta volver a tocar el piso. Miremoslo. Entonces, miremos la consideración del vector horizontal. Miremos el vector horizontal inicialmente aquí, después en esta parte de la trayectoria, después en esta parte de la trayectoria que corresponde a la mitad y que entonces vemos que coincide con el vector total velocidad. Miremoslo acá en la carrera de descenso y finalmente cuando toca otra vez el mismo plano horizontal del punto inicial. Como podemos ver desde el punto de vista horizontal, esos vectores no han tenido cambio. Y como no han tenido cambio, vamos a hacer la simulación matemática de que el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora miremos el vector vertical. Viendo el vector vertical, aquí es un vector grande. A medida que vamos subiendo, el vector reduce de su tamaño y lo seguirá reduciendo hasta que cuando llegamos a la mitad no hay componente vertical. Y eso, de acuerdo a la caída libre, es lo que marcaría la altura máxima. Y después en la carrera de descenso vemos cómo empieza a crecer otra vez una componente vertical, pero dirigido en sentido contrario. Y al final obtenemos una componente vertical final. Entonces, si revisamos, vamos a encontrar puntos muy coincidentes entre el movimiento de ascenso y el movimiento de descenso. Revisémoslo de nuevo. Miremos la parte del movimiento de ascenso. Aquí podemos ver cómo los vectores horizontales se conservan del mismo tamaño, pero los vectores verticales reducen su tamaño. Y entonces eso va a coincidir con la mitad de la trayectoria, que es donde tendremos la altura máxima y donde por supuesto tendremos la mitad del alcance máximo horizontal. Ahora miremos en detalle el dibujo de descenso y vemos que no hay al inicio de ese movimiento de descenso componente vertical. La componente empieza a crecer hasta lograr la terminación. Bueno, pero tengamos muy en cuenta todas las definiciones importantes para este proceso. La primera de ellas, magnitud de la velocidad inicial. Recuerden que cuando un vector está encerrado entre el símbolo de valor absoluto se refiere solo al tamaño de él. Entonces me dice magnitud de la velocidad inicial, que se desprende como consecuencia de la acción ejercida por una fuente de impulsión sobre el objeto que ha de describir la trayectoria parabólica. Se le llama movimiento parabólico o movimiento de proyectiles porque la primera utilización masiva que se le dio a estas modelaciones buscando tener precisión fue la carrera militar, los cañones de artillería. Entonces por eso lo llaman lanzamiento de proyectiles. Pero ya vemos que en nuestra vida diaria, en el campo deportivo y en muchas otras acciones, vemos esa gran cantidad de trayectorias parabólicas. Ahora vamos a considerar el ángulo. Dice ángulo de lanzamiento alfa, ángulo de lanzamiento del objeto, que corresponde a la inclinación designada por la fuente de impulsión. Si nos hiciéramos a la idea de que estamos hablando de un proyectil disparado de un cañón, pues el cañón se ha de acomodar con un ángulo de inclinación adecuado, buscando hacer que la trayectoria que tenga el proyectil dé con un blanco, es decir, con una coordenada X y Y específica para poder tener éxito en el lanzamiento. Ahora nos dice desde el punto de vista vectorial que de la conjunción entre el tamaño de la velocidad inicial y el ángulo de inclinación se va a tener que el vector velocidad inicial, tal cual como les dije, se podía descomponer en dos resultados provenientes del producto escalar. El que vemos como B y X
que nos dice que es igual al tamaño de la velocidad inicial por el coseno del ángulo que tenemos de elevación acompañado del vector unitario y corresponde a la proyección, al vector que resulta de la proyección de ese vector velocidad inicial sobre el eje X, por eso se llama B y X. Y en situación similar B y Y, donde ya nos dice que es el mismo tamaño del vector velocidad inicial pero multiplicado por la función seno de ese ángulo y acompañado del vector direccional J, vector unitario. Entonces, como a este momento todavía no hemos hecho un tratado de trigonometría adecuado, pues vamos a explicar a qué se ha de referir la función coseno y la función seno desde el punto de vista relación de los lados de un triángulo. Siguiendo con el tema que vamos a tener. Vamos a tener qué es altura máxima. Entonces, la altura máxima se refiere a altura máxima lograda por el cuerpo, medida desde el plano horizontal en donde se ubica la fuente de impulsión. Este punto coincide con la mitad de la trayectoria parabólica. Seguimos con el alcance máximo horizontal, que se refiere medido en línea recta horizontal desde la ubicación de la fuente de impulsión hasta el lugar en donde termina la trayectoria parabólica, es decir, desde lo que hemos marcado en nuestro diagrama como punto de inicio y punto final. ¿Y a qué se refiere la variable tiempo transcurrido aquí? Al tiempo de vuelo del objeto. Bueno, vamos a mirar entonces en detalle por qué no necesitamos unas ecuaciones en especial, sino tener una superposición de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a concentrar entonces nuestra atención en que vamos a dividir el movimiento parabólico en dos movimientos para su análisis: el movimiento de ascenso y el movimiento de descenso. Vamos a analizarlos por aparte. Ahora miremos las razones por las cuales analizarlos aparte. Vemos primero, una vez más, la trayectoria real, es decir, los cambios que está teniendo el cuerpo, que posteriormente lo explicaremos desde la teoría del momento lineal. Los cambios que está registrando en su velocidad. Tiene esa velocidad inicial que está ahí marcada en rojo al inicio. A medida que va por la trayectoria, ese vector velocidad está disminuyendo de tamaño y está disminuyendo su ángulo de inclinación, hasta que cuando llega a la mitad, ese vector es completamente horizontal. Ahora vamos a revisarlo por componentes. La componente horizontal. Miramos acá en detalle. Este es la proyección del vector velocidad inicial sobre el eje X. Y si seguimos mirando a lo largo de la trayectoria, no vemos cambio alguno en ese vector. Y si no tenemos cambio alguno en ese vector, ¿cómo lo podríamos modelar matemáticamente? Como un movimiento rectilíneo uniforme. Y por eso usted puede ver que he cogido cada uno de esos vectores que están ahí arriba y los he puesto sobre la línea horizontal, el plano horizontal que marca la trayectoria del cuerpo. Y entonces, pues si vemos que un cuerpo tiene una velocidad inicial, después de cierto tiempo otra velocidad, pero entre esos cuatro vectores no observamos ningún cambio, la modelación corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme horizontal. O sea que hemos de simular que el cuerpo, que un pedazo de ese cuerpo, como les dije que lo íbamos a dividir en dos, un pedazo de ese cuerpo se va moviendo en una línea horizontal con movimiento rectilíneo uniforme. Pero ahora miremos
la componente vertical. Vemos aquí la parte de la componente vertical en la velocidad inicial, y a medida que vamos en la trayectoria que le va ocurriendo al vector velocidad vertical, se está reduciendo de tamaño hasta que cuando llegamos al punto de altura máxima, ese vector vale 0. Bueno, vale 0. Ole, y esta disminución del tamaño del vector, conservando dirección y sentido, ¿se puede simular como una caída libre en carrera de ascenso? Sí, miremos. Paso el vector velocidad inicial en Y, miren que lo coloco acá. Paso el otro al frente, agrandemos un poquito el plano. Paso el otro acá al frente y por último llegamos a un punto 0. O sea que si concentramos nuestra atención aquí, podemos ver los cambios en ese vector. No hay cambio en la dirección, no hay cambio en el sentido, pero hay cambio en la magnitud. Y ese cambio en la magnitud, ¿a quién se va a deber? A la fuerza de gravedad. Por tanto, puede ser modelado como un movimiento de caída libre en carrera de ascenso. Y eso me lleva a que solo tendría que, para utilizar ese modelo, las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, teniendo en cuenta que la aceleración corresponde al valor g. Es así de simple. Y entonces también hemos de caracterizar algo importantísimo. Miremos que en el movimiento horizontal los vectores no marcan ningún cambio en el tiempo. Por tanto, la variable tiempo aquí no es trascendente. Más en lo que consideraríamos como el pedazo de cuerpo que se movería en vertical, sí es completamente trascendente ese movimiento, y veríamos que tiene implicaciones de ir cambiando en su tamaño, y al ir cambiando en su tamaño hasta llegar al punto 0, significa que el movimiento vertical es quien está rigiendo el tiempo de la trayectoria. O sea que lo que supuestamente ese pedazo de cuerpo se demoraría en subir es lo que correspondería al cuerpo real en hacer la mitad de la parábola, es decir, la parábola que corresponde en ir desde el punto de inicio hasta el punto de altura máxima. Entonces miremos las implicaciones, y es que el tiempo va a estar regido por el movimiento vertical, cosa que también podríamos observar en el modelo de descenso. Miremos el modelo de descenso. A la izquierda estaría la parte inicial de ese movimiento. ¿Y qué nos dice ese punto a la izquierda? Que en velocidad en vertical corresponde a 0 y que toda la velocidad, es decir, todo el vector rojo, corresponde a la proyección en el eje X. A medida que empezamos a caer, ese vector rojo empieza a aumentar de tamaño, a aumentar su ángulo de inclinación, pero hacia lo que consideramos el lado negativo cuando estamos hablando de ángulos. ¿Y eso qué empieza a dar? Empieza a dar origen a la componente vertical. Componente vertical que va creciendo, componente vertical que al final crece de forma similar en tamaño a como fue la componente vertical cuando arrancó. Eso lleva entonces a que este ángulo de este punto se encuentre del mismo tamaño que el ángulo de elevación cuando estaba en la trayectoria de inicio. ¿Y eso entonces qué va a implicar? Va a implicar que esos vectores verticales, si yo los proyecto aquí a la izquierda, podré ver entonces que arrancan en 0, empieza muy pequeño, va creciendo y va creciendo. ¿Quién fomenta que crezcan? La fuerza de la gravedad, aplicada en una aceleración. Y esa aceleración está haciendo que, así como controló la carrera de ascenso en la primera parte del modelo, controla la carrera de descenso. Y como vemos que los cambios son iguales, los cambios son similares a lo que estábamos viendo en la carrera de ascenso, podemos concluir entonces que este cuerpo, dado de que la fuerza de gravedad es la única que está haciendo que se pierda velocidad con respecto a la inicial en la carrera de ascenso y se vaya ganando velocidad con respecto a la de descenso, entonces
Siendo la única causante la implicación de la gravedad, podríamos entonces afirmar, dadas las ecuaciones de caída libre, que el tiempo de descenso es igual al tiempo de ascenso, trayendo como consecuencia entonces que el tamaño de la velocidad final, es decir, al momento de llegar otra vez al plano horizontal sobre el cual se encontraba el punto de inicio, va a ser igual a la velocidad inicial, y que las componentes X y Y en cuanto a tamaño van a ser iguales. Por tanto, el ángulo de descenso va a ser igual en el punto de finalización. Si vemos con respecto a los vectores en la dirección X, ¿qué estaremos encontrando? Pues estamos encontrando que esos vectores no se modifican. Y como no se modifican, yo los puedo pasar a la parte de abajo y seguir observando el fenómeno, que a lo largo del tiempo y a lo largo de la trayectoria, esos vectores no están cambiando. O sea, de que un movimiento parabólico yo lo puedo modelar matemáticamente como dos movimientos. Veámoslo de nuevo aquí. Dos movimientos. Un movimiento de ascenso y un movimiento de descenso. Movimiento de ascenso en donde una parte del cuerpo, recordemos esa división ficticia acá, realizaría un movimiento rectilíneo uniforme, como lo vemos reflejado aquí en estos vectores, y la otra parte del cuerpo realizaría un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado del tipo caída libre, donde vemos aquí las flechas van disminuyendo de tamaño hasta llegar a un punto cero. Y que una vez alcanzado ese punto cero, que viene siendo el punto de altura máxima, el punto donde no hay componente vertical de la velocidad y el punto en el cual tenemos la mitad del alcance máximo horizontal, entonces ya el cuerpo va a entrar en el segundo movimiento, que es la carrera de descenso, que en esa carrera de descenso lo podemos modelar como una continuidad del movimiento rectilíneo uniforme desde el punto de vista horizontal. Miren que siguen siendo los mismos vectores Bx, pero acompañado, superpuesto con un movimiento vertical de caída libre, donde observamos cómo la velocidad va creciendo a medida que va transcurriendo el tiempo y que el cuerpo va cayendo, porque está siendo influenciado de manera favorable por la acción de la gravedad, reflejado en la aceleración g. Por eso, este estudio, ¿cómo lo tendríamos que realizar? Podríamos tomar decisión que si nos preguntan sobre un tiempo de vuelo, pues entonces concentrarnos solo en el movimiento de ascenso, dado que nos hayan entregado el valor de la velocidad inicial, sacar sus componentes, sacar su ángulo de inclinación y determinar que el tiempo de vuelo correspondería en la carrera de ascenso, pues corresponde a la mitad de todo el tiempo total de vuelo. Calculando el tiempo de ascenso, lo deberíamos de multiplicar por 2 y poder encontrar el tiempo total de vuelo. ¿Cómo hacer el tratamiento de las velocidades? Pues podemos aplicar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme para el movimiento horizontal y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para el movimiento vertical. ¿Y dónde tendríamos aplicación si optáramos por tomar del centro hacia la finalización? Pues cuando no nos brinden datos sobre la velocidad inicial, pero nos indiquen datos sobre la velocidad final. Y de allí podríamos realizar las transformaciones necesarias para poder encontrar lo que ha ocurrido en la carrera de ascenso. Todo esto lleva entonces a las frases que tenemos acá. Se reconoce entonces que el movimiento horizontal se puede modelar, entre comillas, como movimiento rectilíneo uniforme MRU, donde aquí podemos ver que velocidad inicial en X es igual a velocidad en X en cualquier momento y es igual a velocidad final en X, y que todo corresponde a un valor constante, y al ser vector constante, pues entonces tendríamos una única ecuación, que es la ecuación que me diría que el alcance horizontal es igual a la multiplicación entre
el vector que resulta de la proyección del vector velocidad inicial sobre el eje X multiplicado por el tiempo de vuelo. Se reconoce también entonces que el movimiento vertical se puede modelar como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado MRUA, caso caída libre, en el cual la aceleración va a ser considerada con aquel valor G que obtenemos de la interacción de la fuerza de la gravedad, y que para el caso de nosotros hemos de tratar como un valor promedio de 9.806 metros por segundo por cada segundo y siempre apuntando hacia abajo. Esa es la explicación, cuando lo consideramos vectorial, de que cuando vamos en carrera de ascenso la velocidad vertical se vaya perdiendo paulatinamente y que cuando estamos en carrera de descenso la velocidad vertical vaya aumentando paulatinamente. Lo que lleva entonces al entorno de que solo para analizar la parte vertical, pues utilizaríamos las dos ecuaciones de siempre, como son la ecuación que rige la interacción entre velocidades y aceleración, es decir, la que está aquí presente como ecuación 1, donde tenemos que la velocidad final en y va a ser igual a la sumatoria de la velocidad inicial en y, o sea, el vector que proviene de la proyección del vector velocidad inicial sobre el eje y, sumado con el producto resultante de multiplicar el vector aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo de vuelo. Y la ecuación 2, que nos indicaría que altura o desplazamiento vertical, asumiendo que hubiésemos puesto un plano cartesiano donde el punto 0, 0, el punto origen, correspondiera al sitio de lanzamiento, va a ser igual entonces al resultado de la suma de dos productos. El primer parte del producto es la multiplicación del vector b y y, es decir, el vector resultante de la proyección del vector velocidad inicial sobre el eje y, multiplicado por el tiempo de vuelo, más el resultante del producto entre la constante 1/2, multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por el valor del tiempo de vuelo elevado al cuadrado. Como podemos ver entonces, entre las tres ecuaciones resaltadas, pues no estamos acudiendo a ningún modelo extraño. Estamos utilizando las mismas tres ecuaciones, superponiéndolas en el mismo valor del tiempo. Entonces, vamos a desarrollar diversos ejemplos en los cuales podamos hacer manejo de esos valores para poder familiarizarnos con el manejo del movimiento parabólico. Muchas gracias por su atención.